Vamos a continuar con el estudio de la esencia maldad. Aleluya 19. Hermanos en el Señor, una vez más, le damos gracias a Dios por esta reunión. Y ustedes también que nos están viendo a través de YouTube, le damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y ustedes tener esta bendición de tomar este tiempo y poder disfrutar de estas enseñanzas que son muy importantes para que usted entienda y comprenda el plan divino de Dios. Bien, estamos en el estudio número 19 y en el estudio anterior vimos cómo es un cainita, las características de un cainita, y analizamos muy bien sobre esta descendencia, esta simiente del mal que nació y sigue naciendo entre los hombres. Y cuando digo descendencia del mal, son personas, yo sé que este estudio es muy fuerte, no es muy atrevido, diría yo, hablar de este tema, y muy difícil de entender, pero creo que ustedes después de este estudio entenderán del por qué hay personas con tanta maldad en su corazón y que no se tientan el corazón para hacerle daño a los demás y disfrutan el hacer daño a cualquier otro ser humano en la tierra. Estos hombres no tienen remordimiento de lo que hacen. Estos son simiente de Satanás, que nacieron como simiente de Satanás entre los hijos de los hombres. Por lo tanto, yo creo, y no importa la familia, o si es pobre o rica, pero Satanás saca su simiente. Es duro hablar de esto, pero es la realidad y me he visto en la necesidad de hablar de ello para que usted no culpe a Dios. Ahora usted se ha de preguntar por qué Dios permite esto. Bueno, Dios, como dice en el libro de Romanos, ahorita le doy el capítulo, aleluya, capítulo 9, como dice la palabra de Dios, mas dirás pues, dice en el capítulo 9, verso 19, ¿por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? O sea, a la voluntad de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que le labró, o sea, el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y dice en el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿O qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre a los vasos de ira y preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. ¿Cuántos damos gloria al Altísimo? Esto significa, tú quien miras este video, esto es muy profundo y muy difícil de entender, que Dios tiene el derecho de permitir y hacer de entre los hombres que sean hechos con un propósito para el cual Él los ha formado, en el cual puede mostrar su misericordia y también en los cuales Él puede mostrar su ira y su potencia y su grande majestad.
Él tiene todo derecho. Él es el creador, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de todas las criaturas en la tierra. Él las ha formado y Él tiene todo derecho para hacerlo. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Tú no eres nadie. Y aquel que alterque con Dios y blasfeme contra Dios, ese es un cainita, porque no está dispuesto a aceptar la voluntad de su Creador, de su Señor. Tienes actitud con Dios, en contra de Dios, como lo han tenido y lo tuvo Caín contra Dios. De eso hablamos en el estudio anterior. Por eso es que hay una descendencia cainita de la cual hemos venido hablando y la Escritura habla de ello, en las cuales las potencias del maldad se manifiestan y obran a través de estos hombres. Estos hombres han sido usados por las potencias de maldad para hacer grandes atropellos de la humanidad, grandes genocidios, hombres que se levantaron de la nada, como Hitler, que era un hombre común y corriente, regular, el cual era un soldado raso, podríamos decir, un soldado del ejército alemán, que fue ascendiendo y, según cuenta la historia, que Hitler fue salvado de la muerte en varias ocasiones, no por soldados, sino que en una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque este hombre había nacido y era un hombre marcado por el mal, porque iba a cumplir una misión sobre la tierra. Y usted sabe cuál fue la misión que cumplió Hitler. Sometió a Alemania y usó su propio ejército alemán para hacer la Segunda Guerra Mundial, apropiarse de muchos países y a la vez hacer grandes genocidios en toda Europa, persiguiendo a los judíos y matando a todo aquel que no se sometía a su régimen. Los países que le resistían eran dominados y destruidos. Este hombre fue usado por las potencias del mal. No me va a decir que era hijo de Dios porque nació en la tierra y era hombre. No. Ahí está donde no cabe la palabra que algunos dicen que todos somos hijos de Dios solo porque hemos nacido en la tierra. Eso no es verdad. Así como él, han salido muchos otros hombres en diferentes razas y han formado imperios a través de el terror y el genocidio. Estos hombres son instrumentos que nacieron de la potencia de maldad para instituir estos imperios y estos dominios en el mundo y así hacer según sus propósitos de las potencias de maldad. De esa manera, hermanos en el Señor, es como han venido surgiendo toda clase de líderes y grandes emperadores y han formado imperios sobre la tierra. Ustedes, como saben, el imperio Egipto, como vino siendo formado e instituido, y era un imperio de maldad, con una religión llena de tanta mentira y adoración de animales y de hombres con cabeza de animal. Hermanos, una imaginación terrible en la maldad y en las potencias y fueron muy metidos en la hechicería en una profundidad muy elevada y también la misma potencia de maldad le dio mucha ciencia a ellos, crecieron en el conocimiento de muchas ciencias, fueron arquitectos de grandes maravillas en el mundo, esas grandes pirámides erigidas para adoración al sol y templo a los faraones que eran sus dioses en la tierra. Y un imperio en el cual se desarrolló con grandes riquezas, pero
y dominio sobre la tierra. Prácticamente fue otro imperio más que se fundó en la tierra, pero ya habían habido otros reinos antes que este. Vemos así, de esa manera, que Faraón fue destruido por Dios. Como sabemos toda la historia, casi todo el mundo lo sabe, en especial nosotros los israelitas la conocemos muy bien. Este Faraón, usted lee Romanos 9, que dice que Dios le endureció el corazón. ¿Para qué? Para manifestar su potencia y así destruirlo y humillarlo delante del pueblo de Dios, a él y a Israel. Porque Dios se vengó de Egipto por lo que le había hecho a su pueblo Israel con más de 400 años de esclavitud en sus tierras. Bien, así como él, antes que él, fue levantado otro hombre simiente de Satanás, de la descendencia de Cush. Lo vemos en Génesis 10, versículo 8, versículo 6, de la descendencia de Cam. Cam fue uno de los hijos de Noé. Y Cam, Sem y Jafet fueron los hijos de Noé, y estos, de uno de ellos nació, o sea, de Cam nació Nimrod. El padre de Nimrod fue Cush, hijo de Cam, y este engendró a Nimrod, quien cobró fama en la tierra y fue gran cazador ante el Eterno, y solía decirse de este Nimrod como Nimrod, cazador poderoso ante el Eterno. Este hombre, aleluya, no era temeroso de Dios, era un gran poderoso cazador, pero él no amaba a Dios. Él era adverso y iba en contra de todas las enseñanzas que Dios les dio a través de su padre Noé y a través de su padre Cam y de Cush. Cam y Sem y Jafet enseñaron a sus hijos a adorar a Dios conforme a la verdad. Pero vino Nimrod, se hizo tan famoso y esa fama lo llevó al poder y se rebeló contra Dios y instituyó el primer reino, lo cual Dios nunca ha aprobado, que el hombre sea rey sobre la tierra, sobre su pueblo. Y en esos tiempos el pueblo de Dios eran los descendientes de Noé. Pero Nimrod desvió al pueblo de Dios y allí fue donde se empezaron, aleluya, a corromper los hombres sobre la tierra, acabando de salir después de un gran juicio en el diluvio. Después del diluvio, los descendientes de Noé se empezaron a pervertir por el liderazgo de Nimrod, quien junto con su madre y esposa corrompieron a todos los descendientes a los descendientes de Noé e instituyeron la primera religión falsa sobre la tierra y empezaron a adorar a Dios según la mentira y no según la verdad. Eso lo dice claramente en Romanos, lo citó mi hermano Shaul en la carta a los de Italia, en el capítulo 1, verso 20, hablando de ellos, aleluya, del capítulo 20, del capítulo 1, verso 20 en adelante, todo hasta el 32, habla de la corrupción que cayó el hombre, los descendientes de Noé, y se corrompieron en la mentira. ¿Qué mentira? Empezaron, en vez de adorar a Dios, al Eterno, conforme a su verdad y su divinidad, el cual es el único y solo poderoso Dios, el Dios invisible, aleluya, empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador.
y empezaron a hacerse, dice el verso 23, diciéndose ser sabios, verso 22 en adelante, se hicieron necios en su propia sabiduría y filosofía huecas, y truncaron la gloria del Eterno, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, de animales de 4 pies y de serpientes, lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. El verso 25 vuelve a hablar y decir, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto fue lo que llevó este hombre malvado, lo que lo llevó a todos los descendientes de Noé, y cayeron en paganismo e idolatría, adorando al sol, a los astros por primera vez, adorando, aleluya, y también trajeron la adoración al niño Dios Tamuz, y también se inició por eso ahí es donde se adoraba a la letra T, que es en cruz, y por eso ahora se adora la cruz. Desde esa época, allá en las tierras del Shinar, donde se fundaron, aleluya, el primer reino, y la cual comprendía varias ciudades de esta tierra del Shinar. Como dice, y fue el comienzo de su reino, verso 10, Babel, en la Akkad y